Listo, Héctor, cuando quieras. Bien, buenos días. Esta mañana tengo el privilegio de compartir la palabra de Dios, así que vamos a estar orando para pedir la dirección del Señor. Oramos. Señor, en esta mañana te doy muchas gracias por la oportunidad que me da para hablar de tu palabra. Úsame, Señor, y que la palabra que pueda estar planificando sea de su voluntad y no de la mía. Dios, bendíceme con tu Santo Espíritu para que tú seas el que esté hablando a través de mí. Dejo este espacio en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, en esta mañana vamos a estar estudiando acerca de principios generales de la bondad de Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios ahí en Santiago capítulo 1, versículos 16 al 18. Dice la palabra de Dios así: Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago es el autor de la carta y él va a dirigir esta epístola a creyentes que fueron dispersados de la ciudad de Jerusalén a diferentes partes, especialmente a partes del Imperio Romano. Así que estos creyentes son dispersados por causa de la persecución. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que Esteban fue martirizado y quizás por el temor de los creyentes de ese tiempo entonces surgió esa dispersión. Así que ellos estaban pasando por diferentes situaciones difíciles. Aquí es donde el apóstol Santiago les va a dar una serie de principios acerca de las pruebas que surgen en la vida, qué es lo que deben hacer, qué es lo que tienen que hacer en medio de esas pruebas. Tenemos que tener en cuenta que la epístola de Santiago va a tratar generalmente acerca de la fe que opera en las pruebas. Así que Santiago va a animarles a que sigan confiando en el Señor. Les va a enseñar cómo deben vivir en medio de las pruebas. También les va a enseñar cómo deben superar las dificultades en medio de las pruebas. Así que Santiago arranca diciendo que es el siervo del Señor, alguien que le sirve, alguien que trabaja para Dios. Viene diciendo de que ellos tienen que tener gozo en medio de esas situaciones difíciles, pero que ellos deben pedir la sabiduría a Dios para que ellos puedan soportar, superar esas pruebas. Así que la palabra de Dios dice acá que las pruebas van a presentar en la vida de las personas, y para que podamos enfrentar estas situaciones difíciles, el llamado de Santiago a los cristianos es que deben pedir la sabiduría a Dios. Entonces, lo que no debemos perder, o lo que no debieron perder los hermanos, la audiencia original, era que no tenían que desconfiar de Dios, que ellos tenían que confiar siempre en Dios en medio de esas circunstancias. Después va a decir acerca de lo que es la humildad que deben tener los cristianos en medio de las pruebas. Vamos a estar pasando por diferentes situaciones, dice el apóstol Santiago, ¿no? Y para eso tenemos que pedir sabiduría de Dios para vivir
humildemente en esas circunstancias. También va a decir que esas situaciones que quizás muchas personas pueden llegar a decir que provienen de Dios, que las situaciones difíciles llegan de Dios, Él va a corregir ese error que estaba en esos creyentes. Ellos como que estaban confundidos en ese tema. Ellos estaban empezando a desviarse de la verdad de Dios. Ellos estaban más bien poniéndose a un lado de lo que ellos habían, de lo que era la vida de esos creyentes antes. Se estaban desviando de la verdad de Dios. Entonces es aquí donde el apóstol Santiago les va a decir una serie de principios que lo va a hacer regresar a lo que es una fe verdadera, una fe genuina. En esta mañana, mis queridos hermanos, vamos a estar estudiando acerca de 3 principios generales de la bondad de Dios. En primer lugar, en el versículo 16 dice: amados hermanos míos, no erréis. Aquí Santiago se familiariza con estos creyentes y le dice a ellos en esta forma: amados hermanos míos. Él tenía ese amor, ese afecto por estos cristianos. Él le dice: hermanos míos, no erréis. La palabra erréis es un verbo imperativo que es un mandato y les invita a que no deben pensar, a que no deben tener en la mente de que Dios origina los males en la vida de los creyentes. Recordemos que en el pasaje anterior viene diciendo el apóstol Santiago a los creyentes de que no pueden pensar de que Dios origina las tentaciones. Entonces él dice en este versículo: no se equivoquen, no se pierdan de la verdad. La palabra errar quiere decir extraviar, descarriar o engañar. Así que en esa circunstancia quizás muchos creyentes se estaban apartándose de la verdad de Dios. No estaban confiando en la palabra de Dios. Ellos estaban, ellos no tenían no siguieron tuviendo esa convicción en la palabra de Dios. Algo que me llama la atención en este pasaje, y es que en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 12, me llama la atención este pasaje cuando dice esta parábola el Señor Jesucristo: ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? Uno deja la 99, no deja la 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Versículo 13 dice: y si acontece que la encuentran, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Una palabra aquí es de extraviarse. Hermanos, esto es muy serio. Cuando una persona se descarría de la verdad de Dios, ¿qué tenemos que hacer como iglesia? Tenemos que demostrar ese amor, como lo demostró el apóstol Santiago hacia estos cristianos. Él les dice en los términos: amados hermanos míos. Él no los tiene como extranjeros, sino como sus hermanos. Él le dice, él está muy preocupado porque ellos están apartándose, están siendo engañados por Satanás. Entonces, este versículo, cuando dice: el pastor de las ovejas, cuando ve que falta una oveja en el redil, él sale a buscar esa oveja perdida. Él no va a estar contento
si una oveja falta en el redil, Él sale a buscarla con el propósito de que ese pastor se sienta feliz. ¿Por qué? Porque ahí está todo el rebaño, ¿verdad? Entonces, este es algo que debemos hacer como hijos de Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer? Perseverarnos en la verdad. Como este hombre que cuando encuentra la oveja perdida, él se siente feliz, él se goza. Así mismo pasa hoy en día con nosotros. Si nosotros hacemos volver a un hermano extraviado a la verdad de Dios, ¿cómo se sentirá Dios cuando un pecador se arrepiente? Dice que hay fiesta en los cielos. Así que aquí en el versículo 16 encontramos este principio. La verdad de Dios nos advierte a no errar. Este es un principio que llama la atención. Este es un principio para todos nosotros también. Nos enseña que no debemos desconfiar de lo que dice la palabra de Dios, que debemos siempre perseverar en la verdad de Dios. Por eso dice en este verbo un mandato: no piensen de que Dios puede ocasionar, puede dar o puede hacer pasarnos por las tentaciones, porque Dios nunca va a permitir algo malo para sus hijos. Alguien dijo una vez que todo lo que nosotros, los males que hacemos, las cosas malas que hacemos, es porque algo malo está en nuestro corazón, porque Dios nunca va a permitir algo malo en nuestro corazón. Entonces es ahí donde nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos. Así que yo lo invito a usted, hermano, que mire su corazón, si está en la verdad de Dios o si está extraviado de la verdad de Dios. En el versículo siguiente vamos a encontrar este principio. La evidencia de la bondad de Dios es manifestado a sus hijos. Este es muy claro, hermanos. En primer lugar, que vemos algo que Dios quiere que nosotros abandonemos, y es el error de pensar en la desconfianza de Dios, ¿cierto? Dios siempre está con nosotros. Dios permite cosas buenas para nosotros, y es aquí lo que va a aclarar en este pasaje. Cuando dice este pasaje, el versículo 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Este principio dice: la evidencia de la bondad de Dios es manifestado a sus hijos. Es muy claro. La palabra dice toda buena dádiva. Cuando dice esta palabra, está abarcando todo lo bueno que Dios nos ha dado. Abarca todo lo bueno que Dios está dando y nos sigue dando. Hermanos, aquí recalca la perfección de la gracia de Dios y todo lo que incluye para el beneficio de sus hijos. Nosotros somos los hijos de Dios, así que Dios está obrando perfectamente los beneficios para nosotros. Entonces, aquí algo que me llama la atención: el regalo más grande que Dios nos ha dado es la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Dice Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte. ¿Cómo estábamos antes? Nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, pero gracias a Dios, Él envió a Jesucristo a morir por nosotros. Ese fue un don inmerecido. Nosotros no tuvimos que hacer nada para merecer ese regalo de Dios, ¿verdad? Entonces sigue diciendo el versículo: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Qué fue lo que Dios nos dio por medio del Señor Jesucristo? Nos dio la vida eterna. Algo que nosotros anhelamos estar algún día en la presencia de Dios, estar allá con Él por siempre y para siempre, ¿sí? La vida eterna. Hermanos, dice la dádiva de Dios, toda buena dádiva. Aquí hace referencia a todo.
Piense usted en las cosas buenas que Dios le ha dado a usted y a mí también. Hermanos, si no tuviéramos un Dios tan dadivoso, tan bondadoso como es el Padre que tenemos, nosotros no tuviéramos nuestros hijos, nosotros no tuviéramos nuestra esposa, no tuviéramos provisión todos los días. Pero como tenemos un Dios dadivoso, que sabe las necesidades de nosotros, entonces ese es Dios en quien nosotros creemos. Dice la palabra de Dios que la familia que tenemos es dado por Dios. Ahí podemos encontrar en Génesis 2:18, Dios estaba viendo a Adán en el huerto del Edén solo. ¿Qué dijo Dios? Le voy a hacer una ayuda idónea para el hombre, ¿sí? Pero ¿de dónde surgió esa idea? De la mente de Dios. Dios se lo dio. Dios dio eso para el hombre, ¿sí? Qué bendición ese regalo que Dios le dio al hombre. Hermano, nuestros hijos, dice ahí Salmo 127:3, dice que herencia de Jehová son los hijos. Así que muchas veces hay personas en este mundo que no llegan a valorar esto, de las buenas cosas que Dios nos da. Dice, herencia de Jehová son los hijos. Hay personas, hay familias en este mundo que quisieran tener hijos, pero que no lo tienen, ¿verdad? ¿Cuántas personas hay en este mundo que teniendo hijos, ¿verdad?, y no los quieren tener? Esa es la gracia de Dios, el poder contar con esos hijos, la herencia que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque Dios nos da ese privilegio de tener nuestros hijos. Sigue diciéndonos acerca de la provisión, de las necesidades que tenemos. Ahí en Mateo capítulo 6, versículo 26, nuestro Señor Jesucristo dice, ¿verdad?, que Dios conoce también las necesidades de los pájaros, de los animales, les alimenta, les da todas las necesidades a estos animales. Dice, y ustedes no sabéis que valen mucho más que estos animales, ¿cierto?, que estos pájaros. Nosotros somos de mucho valor para nuestro Padre. Por ese motivo, Dios nos provee las cosas, Dios nos provee los alimentos. ¿Cómo Dios nos mantiene durante estas 2 semanas que estamos aquí en la comunidad de Tabajén? Nunca hemos dormido con hambre. Dios nos suple las necesidades. Dios nos alimenta, amanecemos felices, dormimos felices. ¿Por qué? Porque Dios está cuidando de nosotros. Dios nos provee. Esa es la dádiva de Dios para con cada uno de nosotros, hermanos. Y eso es lo que nosotros debemos valorar, porque tenemos un Dios que nos da, que nos suple las necesidades, hermanos. Y cómo no hablar de los dones espirituales. ¿Quién da esos dones espirituales? Es Dios quien nos da los dones espirituales. ¿Para qué? Para servir a nuestro Señor, para servir en la iglesia, para servir a otros hermanos. Pero todo eso proviene de Dios. Nosotros no hicimos nada para merecer toda esa bondad que Dios nos está dando, hermanos. Dice ahí la palabra de Dios, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, dice, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza. ¿Quién creó las estrellas? ¿Quién creó la luna? ¿Quién creó el sol? Dios, hermanos, por su bondad. Dios nos dio todo. Así que debemos valorar eso. Ahí en Génesis capítulo 1, 14 al 19 vemos que Dios creó eso. Dios hizo eso ¿para qué? Para que el hombre se gloríe en la creación de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí cuando el pasaje dice, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza. Dice la palabra de Dios, en el cual no hay mudanza. Podemos ver la inmutabilidad de Dios. ¿Pero qué es esto?
¿Qué palabra es esto, verdad? Algunos dirán, ¿para dónde se está dirigiendo este hombre? La inmutabilidad de Dios quiere decir que Dios no cambia. Ahí en Malaquías capítulo 3, versículo 6, encontramos que Dios no cambia de posición. Dios es fiel en su palabra. Dios, cuando dice una cosa, Él lo hace y lo cumple. Entonces, ahí nosotros podemos deducir que Dios no cambia. Dios, desde la creación hasta nuestros días, es el mismo Dios en quien nosotros seguimos confiando. Ahí en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice la palabra de Dios. Primera de Juan 1, 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. El Padre de las luces, hermanos. Ese es el Dios en quien nosotros confiamos. Él nos trajo la luz a este mundo de tinieblas. En ese Dios usted y yo creemos. Ahora, nosotros debemos apreciar eso. En que nosotros tenemos un Dios que ilumina nuestra vida. Un Dios que abre los ojos para ver las cosas que a Dios no le agradan. Recuerden lo que pasó con los cristianos judíos. La audiencia del apóstol Santiago. Ellos estaban empezando a decir que Dios estaba enviándoles cosas malas. ¿Sí? Cosas malas. ¿Dónde se pueden encontrar cosas malas? En un mundo de tinieblas. Pero la Biblia dice acá: Dios es el Padre de las luces. Así que, mis queridos hermanos, Dios es alguien. Ahí en Romanos 11, capítulo 11, versículo 29 dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Sí ven? Dios no cambia. Dios está ahí. Dios está dándonos esas bondades. ¿Por qué? Porque somos sus hijos y Él lo hace porque Él quiere con sus hijos, hermanos. Ahora, el tercer principio es la certeza de la bondad de Dios es el nuevo nacimiento. Oigan esto: la certeza de la bondad de Dios es el nuevo nacimiento. Ahí en el versículo 18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Dice la palabra de Dios. Ahí la palabra Él, un pronombre personal en tercera persona, hace alusión a Dios. ¿Por qué vienen todas esas dádivas? ¿De dónde surgen? Dice la palabra de Dios que Él nos lo dio de su voluntad, dice la palabra de Dios. O sea, nosotros no tuvimos que hacer nada para merecer todo lo que Dios nos da. Él de su voluntad nos enseña la palabra de Dios. Él nos dio la familia, la casa, la provisión, todo, hermanos, porque así lo quiso Dios, no porque hayamos hecho algo. Por eso dice acá la palabra de Dios: Él de su voluntad nos hizo nacer. Pero algo interesante acá, hermanos, es el nuevo nacimiento. Dios nos dio ese nuevo nacimiento. ¿De dónde surgió esa idea? Surgió de la mente de Dios. ¿Por qué? Porque así lo quiso Dios. Ahora, ahí en nuestro corazón debemos pensar en lo siguiente: ¿estás valorando el nuevo nacimiento que Dios le ha dado a su vida? ¿Estás viviendo de una forma en que Dios quiere que vivas como un hijo de Dios? Por eso dice acá la palabra de Dios: Él de su voluntad nos hizo nacer. Nos hizo nacer, dar la idea de dar a luz, ¿verdad? Nacer. Y aquí hay una ilustración que quiero hacer para una persona que es nacido de nuevo. Aquí en la selva hay un palo que traducido del curripaco al español se llama
palo sueño o palo guayabo. Eso se encuentra muy en el bosque, más que todo en la sabana, ¿sí? Entonces, este palo temporalmente la corteza se le cae, toda la corteza se le cae y no queda ni un pedacito de corteza cuando llega el periodo de transformar o cambiar la corteza, todo se le cae. Entonces, ese es el sentido de ver una persona nacido de nuevo. Cuando una persona es nacido de nuevo, es la misma palabra que usa el Señor Jesucristo en San Juan capítulo 3, versículo 3, ¿no? Cuando Él se encuentra con Nicodemo, ahí Nicodemo le pregunta al Señor Jesucristo, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de Dios? Y el Señor Jesucristo le da este principio bíblico, ¿no? Tienes que, ¿qué? Para poder entrar al reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Muchas personas, hermanos, en este mundo siendo creyentes, sabemos lo que fue este hombre, lo que fue Nicodemo, principal de los judíos. Sabemos que él conocía muy bien lo que es, lo que había escrito Moisés, ¿no? La ley de Moisés, eso estaba en la mente y él conocía perfectamente eso. Pero Jesús conocía muy bien cómo estaba el corazón de esta persona. Y el Señor Jesucristo le dice, para que puedas entrar en el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Hermano, este es un llamado para ver cómo estamos espiritualmente, ¿no? Si nosotros ya hemos abandonado del todo lo que fue la vida pasada, como este palo, que cuando llega el periodo de transformar la corteza, no le queda ni siquiera un pedacito de corteza, se le cae todo y le nace todo nuevo. Esa es la vida que Dios espera de nosotros. Él quiere que nosotros le respondamos como verdaderos nacidos de nuevo. Aquí la palabra de Dios dice, la frase que sigue ahí en este pasaje dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. La palabra es el medio, la palabra de Dios es el medio por el cual usted y yo hemos llegado a tener el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, hermano, es algo que nosotros debemos vivir como verdaderos hijos de Dios. Este es lo que le dice el apóstol Santiago a los creyentes, ¿no? Ustedes han nacido de nuevo. ¿Cómo están viviendo en esa vida que Dios le ha dado? ¿Cómo están? Si están respondiendo, si están llevando una vida genuina, una fe genuina. Porque muchos cristianos quizás siendo o han profesado que quieren ser hijos de Dios o que ya son bautizados o creen en el Señor, han recibido al Señor Jesucristo, pero que continúan practicando injusticia. Siguen viviendo una vida en la ira, siguen teniendo problemas en el hogar, envidias y muchas clases de pecados. Esos creyentes, hermanos, necesitan entender más acerca del nuevo nacimiento. Y este es el llamado para los cristianos de ese tiempo entonces. Ustedes ya han sido nacidos de nuevo. Ustedes tienen que confiar en Dios. Ustedes tienen que vivir una vida que les lleve gloria a Dios. Y esto es lo que nosotros también hoy en día necesitamos. Ver cómo está nuestra vida delante de Dios. Si le estamos llevando gloria a Dios. Si le estamos sirviendo al Señor. Si estamos valorando lo que Dios ha hecho por nosotros. Si estamos valorando lo que Dios da todos los días para nosotros. Nosotros como sus hijos, nacidos de nuevo, hermanos, este es el principio para nosotros. Lo que nosotros debemos hacer es eso, valorar lo que Dios nos ha dado, el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es algo que nosotros debemos vivir conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios. Recordemos que la palabra de Dios nos enseña, más adelante vamos a estar escuchando acerca de que Él no quiere que nosotros seamos oidores nomás de la palabra de Dios. Él quiere que nosotros seamos hacedores de la palabra de Dios, que obedecemos a la palabra de Dios, hermanos. Aquí sigue diciendo el versículo, por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. La palabra primicia
es una palabra, una expresión del Antiguo Testamento que se refiere a los primeros y mejores cosechas que Dios esperaba recibir como una ofrenda de gratitud. Ese es lo que dice el apóstol Santiago a estos creyentes, para que seamos primicias de sus criaturas. Estas ofrendas que daban en el tiempo de Moisés eran ofrendas dadas a Dios sin defectos, sin mancha. Ahora su vida, ¿cómo está delante de Dios? ¿Está sin mancha? ¿Hay algo que necesita quitar de su corazón? ¿Hay un mal, un pecado que necesita ser despojado de su vida? Porque si hay algo que estorba su vida espiritual, usted lo que tiene que hacer es entender más de lo que es el nuevo nacimiento. Dice la palabra de Dios, hermanos, para que seamos primicias. La palabra de Dios nos hace eso, que seamos los mejores, las mejores primicias, hermanos. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra de Dios. Es tan importante seguir escuchando la palabra de Dios. Es tan importante seguir estudiando, acercándonos más a la verdad de Dios, hermanos. Ya para finalizar, para que seamos ¿qué? Criaturas. En 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué está esperando Dios con cada uno de nosotros? Que seamos una nueva criatura. ¿Cómo era nuestra vida pasada cuando estábamos sin Cristo? ¿Qué es lo que practicábamos en esa vida? Una vida desordenada. Pero ahora en Cristo Jesús, dice Pablo, el apóstol Pablo a los Corintios, somos una nueva criatura. Tenemos que vivir, gozarnos en esta nueva criatura que Dios nos da. Así que, mis queridos hermanos, en esta mañana estudiamos tres principios que nos enseña la palabra de Dios acerca de la bondad, lo que es, no debemos pensar de Dios, no equivocarnos en la manera de pensar de que Dios es la fuente de los males. No, hermanos, Dios es la fuente de las buenas cosas para sus hijos. Dios nos bendice, Dios nos da y Dios nos protege. Y tenemos que valorar este nuevo nacimiento que Dios nos ha dado. El nuevo nacimiento es lo que Dios está esperando con cada uno de nosotros, que le sirvamos y que seamos hijos genuinos en la fe, hermanos. Yo quisiera que nosotros pensemos en unas cositas antes de terminar. En ocasiones usted culpa a Dios por las situaciones difíciles que pasan en su vida. A veces usted le echa la culpa a Dios cuando está presentando una situación difícil en su hogar. ¿Culpas a Dios? En ese momento, hermanos, tenemos que pedir la sabiduría de Dios. Tenemos que buscar la ayuda de Dios como personas que hemos nacido de nuevo. Ahora, usted disfruta esas bendiciones que Dios le ha dado. Disfruta a tu esposa. Se goza con sus hijos. Le da las gracias a Dios cuando Él provee para su casa. Le da las gracias a Dios. Hermano, vive una vida que le lleve gloria a Dios. Si estás viviendo esa vida, Dios espera de nosotros que le adoremos, que le llevemos gloria a Dios, hermanos. Ahora, ya para sentarme, ¿estás luchando con algo en su corazón y que necesita ser abandonado? Pues, hermano, si es así, busca la ayuda de Dios, busca la sabiduría de Dios para que puedas vivir en este nuevo nacimiento como primicia de sus criaturas. Dios le bendiga, hermano. Gracias por la gran oportunidad. Buenísimo. Se nota esto que hay más experiencia
que ya has desarrollado como predicador, y eso es una ventaja grande, y te animo a seguir adelante, porque se nota de que te has esforzado ya aún antes de que llegue nuestra materia, nuestras clases, ya venías creciendo en esto. Entonces, tal vez esto lo que va a ayudar es a pulir un poco. De las cosas que veo que fueron buenas, fue ordenado la parte homilética, estuvo trabajada, tu presentación, tu comunicación es muy clara también. Sí hubo en el desarrollo como un progreso de más nervioso al principio y un poquito más inseguro hacia más suelto y fluyendo mejor hacia el final. Se notó eso un poquito. Me imagino la presión, es un examen, te están evaluando, entonces estás como inseguro. Pero bueno, se notó. Si tomamos la parte final, estuvo bien, tus gestos, tus expresiones, las palabras fueron buenas, las ilustraciones fueron buenas. Así que todo eso fue muy bueno. En cosas que se pueden mejorar, pienso la introducción, hiciste un buen trabajo, era la parte donde estabas más nervioso y trabadito, pero intentaste recopilar o llevarnos hasta donde estaba tu pasaje en el desarrollo, pero en la introducción tal vez sería bueno presentarnos el tema ya que ibas a tratar. Entonces, tal vez en la introducción ya plantearnos alguna problemática, la situación de cómo la prueba genera esto en un corazón, capaz que dando algún ejemplo o haciéndole sentir a la gente, sí, esto lo veo, esto me pasa. Entonces ahí viene cómo hago, qué herramientas tengo. Y ahí vos le das entonces, hay 3 principios generales en cuanto a la bondad de Dios. Se podría haber desarrollado un poquito más el tema mismo en la introducción. Después, ¿qué otra cosa marqué? Creo que está bien identificada la estructura. En la parte gramatical, los 2 últimos puntos son mucho más paralelos que el primero. Entonces el primero, te quedó el segundo, la evidencia de la bondad de Dios es manifestada en sus hijos. Tercero, la certeza de la bondad de Dios es el nuevo nacimiento. El primero, la verdad de Dios nos advierte a no errar. Es como que los 2 últimos se parecen bastante y el primero no mucho. Sé que estuviste luchando, ¿no? Tal vez no se te ocurrió nada. Pero bueno, eso es algo que se puede mejorar un poquito, que se puede pulir todavía. Después... Bueno, no sé. ¿Los demás vieron algo? ¿Tenemos para marcar? Sí. Pienso, bueno, todo como la experiencia que tiene Héctor de predicar se nota mucho. Solamente yo diría aclarar, por ejemplo, cuando Héctor repetidamente dijo apóstol Santiago, entonces ahí de pronto aclarar cómo usa el término apóstol con Santiago si él no era de este grupo de los 12 apóstoles. De pronto, ¿cómo aclararías ese término? Y la otra cosita de pronto con la que pienso yo que habría que ajustar un poquito es, creo que haces un buen trabajo en intentar meter a la audiencia y hacer aplicaciones directas, rápidas. Solo que hay que tener cuidado en que de pronto esas aplicaciones no te desvíen mucho de la idea central del texto. Entonces, si vas hablando de la bondad de Dios, de la bondad de Dios, si te vas mucho por la bondad de Dios y se perdió la idea central del texto, después tienes que volver a venir para acá
pero quieres hablarles a los hermanos de que tenemos que ser bondadosos, pero quizá ese texto no está hablando de ser bondadosos, digamos, o algo así. Entonces de pronto esas aplicaciones rápidas, tener cuidado que no te desvíen de la idea central del texto para que no empieces a hablar de un montón de cosas que te desvíen del pasaje. Donde se perdió un poquito es la aplicación donde hablaste del nuevo nacimiento y las evidencias del nuevo nacimiento y una vida transformada, y viste la ilustración del árbol que se transforma, que se le saca todo. Pero si lo mirás al pasaje, el nuevo nacimiento es un ejemplo, pero la idea principal es reconozcamos la bondad de Dios. Entonces ahí es donde Juli tal vez señala que si te vas mucho con las cosas secundarias del pasaje, se pierde la idea principal. Sí, sí. Pero ¿muy seguro? estuvo muy bueno. Sí. Genial. Bien. Ah, y un poquito largo también.